Muy buenos días, buenas noches, queridos amigos, hermanos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante acerca de nuestra salvación, porque ahora está más cerca de lo que creímos. Cristo viene pronto, queridos amigos, y tenemos que estar con un corazón bien dispuesto, emparejar nuestro camino, allanar nuestra vida, bajar los montes, el monte del orgullo, porque Cristo viene pronto. Si queremos que Dios nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces tenemos que seguir su constitución política del universo, la constitución del gobierno universal, que es la santa ley moral de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos has permitido una semana más de vida, de salud. Acompáñanos, Señor, para que escuchemos tu palabra. Danos la sabiduría para entenderla, que tu Santo Espíritu nos hable. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hoy vamos a tener un tema muy bonito que va a ser uno de los primeros de una serie de estudio de la Biblia con un poquito más de profundidad. El tema que tenemos para hoy es adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y este tema es un tema que nos va a tocar mucho porque el último llamado de Dios a su pueblo en estos tiempos es que debemos adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Vamos a empezar entonces con el verso en la Biblia que dice el verso de la Biblia que dice: gritaban a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14, el verso 7. Y el verso 8 dice, lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el verso anterior, que es el verso 7, que dice: teman a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Va a haber un juicio, y en ese juicio Dios nos va a juzgar por las buenas o malas obras que hayamos hecho. Queridos amigos, vamos a empezar. Ese tema es muy bonito porque nos habla de un Dios lleno de amor, de un Dios que rebosa, que su corazón se llena de amor por nosotros, sus hijos. El problema somos nosotros como ingratos. Nosotros somos los ingratos que no queremos acercarnos a Dios. Vamos a la Biblia nuevamente y vamos a empezar con el verso número 1. El verso número 1 del libro primero de Génesis, del capítulo 1, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios. Primero está ahí en una forma ordenada en ese verso. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Vamos a ver entonces en el diccionario de Strong de la Biblia qué significa la palabra Dios. La palabra Dios significa, viene de una palabra hebrea que significa Reshit. Esa palabra hebrea que significa Reshit significa que está en primer lugar. Por eso dice en el principio, o sea, en el principio, puede ser en un principio de un tiempo, en orden o en rango. Total es que hay un principio. Esto
nos toca a nosotros, los seres creados. Para nosotros siempre va a haber un principio. No así para Dios, que Dios es eterno. En el principio dice la palabra de Dios, en el verso 1, creó Dios los cielos y la tierra, o sea, un principio para los seres creados. Y viene de la palabra hebrea que significa, que la palabra hebrea reshit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango, específicamente como una primicia, o sea, el primer fruto de su creación, que fue los cielos y la tierra. Vamos a ver ahora quiero enseñarles ahora otra cosa acá. Entonces ahí lo voy a pasar para que lo vean. En el principio, en un principio que no tenemos nosotros idea, solamente que sabemos que es el principio. En el principio, que significa que es el comienzo. Para nosotros los humanos creó Dios los cielos y también creó la tierra. Los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios, fue creado en un principio. Este principio es solo para nosotros, como les vuelvo a decir, y no para Dios, porque Dios es eterno. Acá no dice en el principio fue creado Dios, o que Dios inició con él mismo. No, dice en el principio, un principio que está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, que es para la creación, porque Dios es eterno. La otra palabra que vamos a ver en hebreo, primero vamos a ver los versículos en Éxodo 12:2. Éxodo 12:2, vamos a ver qué dice. Éxodo 12:2 dice: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. O sea, para los humanos siempre va a existir un inicio y un final, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos tenemos el inicio de nuestra vida cuando nacemos y el final de nuestra vida cuando morimos. Entonces, siempre nosotros los seres humanos estamos supeditados a un tiempo limitado, pero para Dios no hay tiempo limitado. Dios siempre es, para Dios siempre va a haber una eternidad, eh, una eternidad. Acá les quiero mostrar un cuadro que yo hice, un cuadro acerca de una línea del tiempo. Ahí dice en la flecha hacia la izquierda, bueno, vamos a imaginarnos que es una línea horizontal el tiempo, porque en realidad es simplemente como un ejemplo. La línea horizontal hacia ambos lados, ambos sentidos de una línea es eternidad y eternidad, pero en un periodo de esta eternidad pasó algo. Esa eternidad, solo Dios es eterno. En una parte, en un periodo de la eternidad, Dios creó el universo. Por eso la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, hay un principio para nosotros, pero no un principio para Dios, porque Dios existe desde la eternidad. Nuestra mente es tan finita que no podemos nosotros no podemos saber cuándo es la eternidad, ni siquiera tenemos una vida tan larga como para entenderlo. Nuestra mente es una mente de creación, no es una mente de no es una mente de, de Dios, porque hay algunas personas que juegan a ser a Dios, o sea, juegan ser a Dios y quieren explicar la eternidad.
las cosas secretas pertenecen a Dios creador y las cosas reveladas en su palabra nos pertenecen a nosotros. Así que yo he hecho esta recta que dice en la eternidad, que va desde la eternidad hasta la eternidad, y hay un versículo que dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, Dios tiene misericordia en este lapso de tiempo que se corta de la eternidad, porque la eternidad es una sola, en el momento de la creación del cielo y de la tierra, en el momento de creación de la vida sobre la tierra, en el momento de la rebelión de Satanás, en el momento de la creación de vida en la tierra, en el momento de la caída del hombre, la desobediencia, en el momento de la decisión y la venida de Cristo para salvar como un salvador a la raza caída que somos nosotros, y el último momento del periodo de la misericordia de Dios para nosotros es cuando Él regrese y nos dé la vida eterna que hemos perdido, nuestro derecho, nuestro hogar que nos arrebató el enemigo, y continúa la eternidad. Este periodo quiero que lo entiendas, querido amigo, porque en el verso 1 de Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, está hablando de este principio que está en una parte, un periodo de tiempo de la eternidad. Dios es eterno, el único que es eterno es Dios. Entonces el verso 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabemos la fecha? No lo sabemos, porque esto engloba el firmamento, no solamente el cielo que nosotros conocemos y la atmósfera, sino todo el cosmos. Y luego vamos a ver en el diccionario la otra palabra. Entonces la palabra en el principio es un comienzo. Vamos a volver al diccionario. Según el diccionario, la palabra principio viene de la palabra reshit, que significa primero, y hace en lugar, en tiempo, en orden o rango. Primero que hizo Dios, su primer fruto de Dios, que es eterno, fue la creación del universo. Y también dentro del universo está nuestro planeta Tierra. Ese fue su primer fruto, su primera obra, según lo que estoy entendiendo acá en la traducción de la Biblia hebrea, y por ende también los seres celestes. Vamos a ver otro versículo vamos a ver la otra palabra en el diccionario. Vamos a ver la otra palabra. La otra palabra que significa creó. ¿Qué significa creó o crear? Vamos a ver en el diccionario. En el diccionario, creó viene de la palabra hebrea bara. Vamos a abrirlo un momentito. De la palabra hebrea bara, si ustedes lo van a tener que ver ahí, de la palabra hebrea bara, que significa, es una raíz primitiva que significa absolutamente crear. O sea, ¿qué significa absolutamente? Es crear de verdad, ¿verdad? No es como algunos que lo descubren. Yo escuché una vez a unos amigos cuando estudiaba que decía que los científicos pueden crear vida, y esa es una gran mentira, querido amigo, porque los científicos o los estudiosos o quien quiera que sea humano creado no puede crear vida. El único que puede crear vida de lo absolutamente es Dios. Crear, calificado, cortar madera, también significa seleccionar, alimentar como proceso formativo. O sea, esto significa que no solo lo crea, sino que también lo alimenta o lo sustenta. Esa es la palabra hebrea bara.
para la creación de Dios, que no se lo encuentra muchas veces en la Biblia, simplemente se lo encuentra para la creación de Dios o para la regeneración, cuando Dios nos recrea y nos cambia nuestra forma de ver las cosas y obedecer, como lo hizo Dios Jesús con Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces acá la palabra hebrea para significa crear, absolutamente crear. No es, ok, yo tomo un par de genes o un poco de células de un animal y de la hembra y luego hago un nuevo ser vivo. No, no es eso, porque ya la vida ya está creada, simplemente ellos están transformándolo o están descubriéndolo. La palabra vara significa absolutamente crear. ¿Y quién es el creador? Obvio que es Dios, porque nadie creado puede crear vida. Y también la sustenta, o sea, de la palabra vara, por eso dice en el principio vara, que significa vara. En el principio creó absolutamente Dios todo, y luego que dice que lo alimenta, lo sustenta, y también tiene un proceso formativo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quién es el único que crea? Es Dios, absolutamente de la nada. Vamos a ver unos versos en Deuteronomio 4:32 en la Biblia para sustentar esto de Deuteronomio 32, 4:32, perdón. Deuteronomio 4:32. Ahí está. Dice, investiga los tiempos pasados desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra y examina la tierra de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso o si ha sabido alguna vez de algo semejante? O sea, ¿quién es el que crea? Nadie, el único que crea es Dios. Eso se encuentra en Deuteronomio 4:36. Que dice el día que Dios creó al ser humano, desde el día que Dios creó al ser humano, o sea, esta es la segunda creación. La primera estamos hablando entonces de la creación del universo. Deuteronomio 32:18, o sea, el único que puede crear, eso es lo que nos dice este verso, es Dios. Deuteronomio 32:18. El mismo libro, pero el capítulo 32 y el verso 18 dice: desertaste de la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. O sea, el único que da vida es Dios. Yo escuché una vez un poema de alguien, de un cristiano, no recuerdo su autor, el nombre del autor, pero este autor decía que el hombre le dice a Dios, he creado vida, y Dios le dice, a ver, muéstrame cómo has creado vida, y el hombre le dice, he creado vida porque yo he juntado un poco de tierra y lo he formado, le he dado electricidad, he creado células y de unas bacterias y he creado vida. Y Dios le dice, no, 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 crea vida de la nada. Eso es lo que Dios hizo. Él creó el universo de la nada, o sea, de absolutamente nada, lo creó en absoluto. Y ¿por qué dicen absoluto? Porque es lo único que él hizo es crear la vida, absolutamente vida. No sé si me dejo entender, pero otros seres humanos, otros laboratoristas o los que quieran y digan que crean, eso simplemente lo están descubriendo, porque ellos no pueden hacer nada de la nada. Si le das un poco de materiales de laboratorio y no les das nada, no pueden crear nada. Job 26:13. En Job 26:13 también tenemos un texto acerca de la creación de Dios. Perdón, 26:13. Job 26:13 dice,
Con un soplo suyo se despejan los cielos, y con su poder Dios agita el mar. Con su sabiduría descuartizó a Rahab, y con su mano ensartó a la serpiente escurridiza. O sea, Dios con su poder, eso es lo que está diciendo, sustenta su creación. No solamente la creó, para no significa solamente la creó y la abandonó, sino que la sustenta, la mantiene. Es como cuando tú tienes un terreno y siembras tus plantitas y la dejas ahí que mueran. No, le tienes que regar, le tienes que alimentar con abonos, cuidar de las plagas hasta que la planta crece y da sus frutos. Pero si la abandonas, no va a producirte. Viene un animal, lo come, o también las plagas lo matan a tus plantas, y si no lo abonas no se alimenta, y si no lo riegas se quema, o si no llueve. Pero Dios en su amor no solamente ha creado a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a todos los animales de este planeta y otros seres vivientes en todo el universo. No solamente los ha creado, sino que también los mantiene, los sustenta, hace que funcionen, en otras palabras. Eso es lo que Dios hace. Muy bien. Otro verso, Isaías 40:28, también es un verso muy bonito. Isaías 40:28. Miren lo que dice. Isaías 40:28 dice: ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable, porque es eterno. Tienes que entender lo que Dios es eterno. Nadie de nosotros, ni siquiera la creación, es eterna. El único eterno es Dios, y creador de los confines de la tierra, o sea, creador de todo. Aquí entonces, como el llamado de Dios para que adoremos al Creador, tenemos que abrir bien los ojos, tenemos que darnos cuenta a quién estamos adorando. Por eso la pregunta de un tema anterior que hice: ¿quién es tu Dios? ¿A quién adoras? ¿Quién es tu Dios? ¿Es tu Dios la televisión? ¿Es tu Dios el actor de televisión, los programas, la política? ¿Es tu Dios la mentira? ¿Es tu Dios el engaño? ¿Es tu Dios el rencor, el odio? ¿Quién es tu Dios? Yo quiero que mi Dios, y yo acepto a mi Dios, creador de los cielos y de la tierra y de mí misma. El llamado es para que todo ser humano, antes que venga Cristo, adore al que hizo vara, o sea, al que creó. Vara, la palabra hebrea para crear y sustentar, crear en absoluto, de la nada. Otro verso bonito se encuentra en Efesios 3:9. Efesios 3:9. Efesios 3:9 dice: y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. La palabra de Dios dice que Dios ha sido creador y es creador de todas las cosas. No hay nada que no haya sido creado. Muchas gentes, muchos químicos, muchos descubridores dicen: descubrí, por ejemplo, el elemento radio. No simplemente ellos claro que lo descubrieron, pero ¿quién fue el creador? El creador ha sido y es Cristo, Dios. En Apocalipsis 10:6, el último libro, Apocalipsis 10:6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. O sea, juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, el eterno. Esta traducción debería decir: desde la eternidad hasta la eternidad, el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, o sea, nuestro planeta, que el tiempo ha terminado. ¿El tiempo de qué? El tiempo de gracia prácticamente, ¿no? Y ahora llega el momento de la justicia. Luego viene otro verso en Romanos, el capítulo 1. Ese capítulo me gusta mucho porque habla de cómo las personas deben adorar al Creador. Miren lo que dice. Creo que está desde el 9.
A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. O sea, el Evangelio es la palabra de Dios, es la Biblia. Se revela, dice, la justicia, que Dios es justo, que proviene de quién, la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por fe, creemos en Dios por fe, tenemos la fe. Luego el verso 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y el 19 dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. O sea, ¿quieres conocer a Dios? Pues Él mismo se ha revelado. ¿Cómo se ha revelado? Vamos al otro verso. El otro verso dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, tú no puedes tener excusa de decir algún día cuando venga Dios a juzgarte de que nadie te enseñó, sino tú mismo ves la naturaleza, no te puedes ver tu rostro, tu cara, tus brazos, tus manos, tus ojos, cómo funcionas, que simplemente o solamente te pudo haber creado Dios perfecto. O sea, no tienes excusa. Al ver una flor, acá tengo unas hermosas flores naturales. ¿Ustedes creen que los científicos pueden crear estas flores? No, los científicos no pueden crear flores tan hermosas como estas, naturales, que parecen artificiales. El único que puede crearte, es Dios. Y cuando vemos esto, su naturaleza, dice, su creación, según el verso que ahí está en la pantalla, no tenemos excusa para decir que Él, no creer en Él, que Él no es creador. Nosotros podemos conocer su amor a través de su naturaleza. Voy a dejarlo acá, la planta. Muy bien. Sigue otro verso más, voy a leerles del mismo capítulo. El 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. O sea, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres que Dios te ayude en te ayude para que le alabes, te ayude para que tú le conozcas, tienes que adorarlo y agradecerle. Le has agradecido por la vida, por el aire que respiras. ¿Te imaginas si el aire, Dios no hubiera puesto el aire así como en todo nuestro planeta, sin restricciones? ¿Tú crees que los seres humanos, los políticos, quisieran darte aire si Dios hubiera puesto solamente una parte del planeta? Ahora te venderían por galones, por tanques de gas, tu oxígeno, y te dirían, bueno, cuesta tanto, y si no tienes para comprar, pues muérete. No, eso no hizo Dios. Dios creó nuestro sistema, nuestra atmósfera de tal manera que sea como un alimento diario para nosotros, que nadie nos lo puede cobrar. Él nos lo da gratis, y nosotros somos muy desagradecidos. Hay personas que ni siquiera doblan sus rodillas, otros que ni siquiera miran, levantan sus ojos al cielo para decir gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Hay personas que piensan que sus fuerzas, sus trabajos le dan todo, que estudian maestrías, doctorados, yo no sé qué cosas más se inventa el hombre para olvidarse de Dios y decir, por mi trabajo, porque me esfuerzo con el sudor de mi frente, y se olvidan de su Dios, de su Creador. Por eso dice, ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando tú no adoras a Dios, cuando tú no agradeces a Dios, te vuelves tonto.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sería lindo que la persona agradeciera a Dios y lo reconociera. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿Por qué se volvieron necios? El verso 23 dice, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. O sea, hacer imágenes y adorarlo, ponerlo a Dios como si Dios tuviera una forma de ave, de reptil o de cuadrúpedo, de un hombre mortal. Eso es un pecado, porque Dios dice, cambiaron la gloria de Dios inmortal. Nosotros no debemos hacer imágenes y adorarlas, porque esto va en contra del mandamiento de Dios. Y miren lo que dice el 24. El 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cuando uno no adora a Dios, cuando uno, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, yo no lo digo, cuando uno adora los objetos, las imágenes, los ídolos, o adora a un cantante, ¿no? Porque adorar es obedecer y seguirlo y hacerle todo lo que él dice, ¿no? Eso también es adorar. El partido de fútbol o los juegos, todo eso es adorar. Entonces uno se pervierte sexualmente, dice, se vuelve tonto. Y luego dice, de modo que degradaron sus cuerpos los unos contra los otros. El 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. O sea, por más que veas una estatua, una imagen de la Virgen María que ha sido también creada, o una estatua de un santo, no lo adores, porque acá dice, sirvieron a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Y qué les pasó por servir a las estatuas? Dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. O sea, ya no usaban la mujer por su correcto uso, sino contra natura, como le llaman, se pervirtieron. Y asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos contra los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión, o sea, se volvieron homosexuales. ¿Por qué? Porque adoraban a las criaturas en lugar de adorar a Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quieres que te pase eso? Pues adelante, ¿no? No adores a Dios, sigue adorando imágenes, estatuas. Acá la Biblia es clara. Y luego vamos a ver otro verso en Apocalipsis, ya lo vimos, Hebreos, Isaías 41:10. ¿Qué nos dice el profeta Isaías 41, el capítulo 41, el verso 10? Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10 y Hebreos 1:3. Vamos al libro de Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es Él, o sea, Cristo, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de Cristo Jesús, querido amigo. Recuerda y acepta que Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, o sea, la mantiene. ¿Qué pasaría si Dios no mantiene el oxígeno en nuestro cosmos? Todos caeríamos muertos, ¿verdad? Él mantiene el oxígeno, el nivel correcto de oxígeno, Él mantiene las aguas, es su ciclo de agua para que lluevan las plantas, hace crecer las plantas con el poder de Dios que les da la energía suficiente para crecer y captar los alimentos del suelo y convertirlos en alimento para nosotros. Cuán grande y cuán maravilloso. Por eso Dios es el único que puede vara, o sea, que puede crear de la nada y sustentarla a la vez. Vamos a ver ahora la palabra en el diccionario
la palabra hebrea lo que significa Dios. Ya vimos entonces, vamos a volver a nuestro diccionario. Bara es crear del absoluto. Ahora vamos a ver otra palabra. Quiero ir al diccionario. Es la palabra. Uy, un momentito. Es la palabra Dios. Vamos a ver qué significa en hebreo la palabra Dios. La palabra hebrea Dios viene del hebreo, perdón, no les había puesto, lo voy a pasar. La palabra hebrea Dios viene de la palabra Dios para nosotros viene del hebreo Elohim, es una palabra hebrea y está la escritura, que significa el Elohim significa Dios, pero en plural. ¿Por qué? Porque viene, Elohim es el plural de una palabra que se llama, que es Dios en singular. Esa palabra es Eloha, pero acá no ha salido. Esta palabra es en plural, o sea, cuando nosotros decimos Dios estamos diciendo Elohim. Elohim traducido es Dios en plural, pero con la connotación, con una connotación de singular. Significa entonces Elohim, significa dioses en otras palabras, pero en realidad uno. El hebreo es algo es un idioma muy especial, es un idioma que enriquecedor, tiene más sentido que el español o el inglés. Es el idioma que se habló desde la creación, por si acaso. El Elohim significa también dioses en sentido ordinario, pero en realidad es usado específicamente para el Dios supremo como artículo Elohim. Por ejemplo, dicen Elohim, Elohim Haim, que significa el Dios viviente. Elohim es el plural, pero en sentido singular, en sentido singular para los hebreos, tiene una connotación simbólica. Ejemplo, voy a darles un ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, matrimonio es una palabra singular, ¿verdad? Un matrimonio, matrimonio. Y si dices matrimonio sería más de dos matrimonios, pero matrimonio te da a entender que hay un matrimonio, pero en realidad tiene una connotación plural. ¿Por qué? Porque hay dos personas. Eso es lo mismo el concepto para la palabra Elohim, que significa Dios, dioses. Pero al decir esto, dioses, tiene una connotación singular, porque Dios es uno, o sea, monoteísta, no es politeísta. Vamos a ver acerca de Dios, algunos versos en la Biblia. Dios es eterno y etcétera. Génesis 21:33. Génesis 21:33. Miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 21:33 dice, Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Ahí tendría que decir Elohim o Elohim, algunos llaman, no lo pronuncian la H como J, sino es muda. Elohim, y eterno significa, en el diccionario significa Olam, Elohim, Olam. Dios eterno. Yo me he olvidado de ponerlo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, Dios, esa palabra Dios significa Elohim. Siempre va como un artículo para el nombre de Dios eterno. O sea, Dios siempre es como el autoexistente o el eterno, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero si se trata de otros dioses, bueno,
esos tienen otro nombre, ¿no? Y son dioses pues creados por el hombre, por la mente humana y por las mentes maquiavélicas de Satanás. Vamos a ver otro versículo, Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27 dice, el Dios eterno es tu refugio. Ahí está otro, Elohim Olam, es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Siempre Elohim es dioses, en otras palabras podría decir los dioses eternos, porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en realidad tiene connotación pues es singular, ¿no? Única. Luego viene otro verso, Salmo 45, 6. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Esto nos está dando a entender que Dios es eterno. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. O sea, su gobierno va a ser eterno, para siempre. Y también hay otro verso en Isaías 9:6. Isaías, estamos viendo la eternidad de Dios para compararla con la creación, porque nosotros somos creados, criaturas. En Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos son nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La pregunta, querido amigo y amiga, es: ¿a quién se está refiriendo este verso? ¿Para quién? Para Cristo Jesús. Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se dan cuenta? Isaías 40, 28, el mismo libro, pero el capítulo 40 y el verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Romanos 16, 26. Romanos 16, 26, el último verso. Eso es para hablar acerca de la naturaleza de nuestro Dios, de la eternidad del Creador. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, dice el apóstol Pablo, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, o sea, de su palabra. Lo ha revelado los escritos misterios a través de su palabra en la profecía según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Eso entonces queda establecido entonces que Dios el eterno, Dios el creador, nos creó el universo y creó todo lo que tú puedes ver, visibles e invisibles. Ahora, ¿qué Dios creó en el principio? O sea, en ese lapso de tiempo de la eternidad, ¿qué creó Dios? Vamos a ver de nuevo en el diccionario. En el diccionario vamos a ver lo que creó Dios. El diccionario, muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver lo que significa cielos. La palabra cielo viene de la palabra hebrea shamayim. Ahí lo tienen. Y que significa, el shamayim es el dual del singular que no se usa, que se llama jamé, de una raíz que no se usa,
que significa ser elevado, o sea, en lo alto. Dios creó las alturas, en otras palabras, ¿no? ¿Qué significa entonces este Shamaín? Significa firmamento. Eh, es una connotación dual al firmamento que lo podemos ver y al otro más arriba, al otro firmamento que no lo podemos ver, que solamente se ve con los telescopios, con los satélites que envían, ¿verdad? Los de la NASA, ellos lo pueden ver y nos envían fotos porque el universo, el gobierno de Dios es infinito, es vasto, ¿no? Dice, no solamente es el arco que podemos ver sobre la tierra, sino también el éter más alto donde giran los cuerpos celestes, o sea, ya saben las galaxias, porque tenemos muchas galaxias, y la galaxia a la que pertenecemos es la Vía Láctea. El sistema solar es uno de tantos sistemas solares de nuestra Vía Láctea y tienes miles de millones de vías lácteas, o sea, para que tengas conciencia y consideración al Dios que tiene muchos planetas, muchas galaxias, infinitos seres creados. No digo infinitos porque el único infinito es Él, pero muchísimos, por no decir millones de millones, así dice la palabra de Dios, y muchos ministros que son sus ángeles, y tiene todo el amor, la misericordia y la humildad para bajar a este planeta en forma de Cristo y salvarte a ti y a mí. ¿No te parece demasiado amor? ¿No te parece que somos demasiado ingratos para estar haciendo cualquier tontería allá afuera, emborrachándose, gastando el dinero en cosas que no sirven, en lugar de predicar su evangelio y acercar el reino de los cielos? Para que Cristo venga pronto y no haya sufrimiento. Querido amigo, hay tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado entró a este planeta, pero Dios quiere que nosotros avancemos su venida. ¿Cómo? Portándonos bien, obedeciendo su palabra, ayudando al prójimo de tal manera que Él pueda venir pronto. Él está esperando que sus hijos se arrepientan, no quiere que tú perezcas cuando Él venga a pagarle a cada uno según su obra. Entonces Dios creó los cielos, nosotros nuestro arco visible y otros cielos, porque en la palabra de Dios vamos a ver unos versículos que dice que hay no solamente dos cielos. Si Dios creó el cielo nuestro, nuestra atmósfera, pero también ha creado más allá todo el universo, pero dice que Dios habita sobre todo eso. Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido? Pero bueno, esta versión no está bien buena, pero yo voy a buscar en este momento otra versión que quiero que la veas, la versión Reina Valera. Vamos a ponerlo acá, Biblia Reina Valera 1960. Esa es una de las más verídicas porque las Biblias han sido cambiadas y no están en realidad muy exactas. Hay una mano negra que está cambiando las Biblias por si acaso. ¿Dónde está? Espero poder encontrarla. En esa Biblia, en esa versión dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, o sea que hay tres cielos, los cielos de los cielos de los cielos, tres cielos. Vaya que no lo encuentro. A ver, voy a buscar otra. Reina Valera. A ver esta Biblia. Vamos a ver si la encontramos. Entonces sí, esta sí la encontramos. Dijimos en Primera de Reyes, capítulo
8, verso 27. Miren, el 8:27 dice: y anduvo en el camino de la casa de Acab. ¿Cómo? Primera de Reyes 8:27. Es esto. El 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Eso está diciendo Salomón cuando le construyó el templo de Jerusalén. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Pero vamos a ver si no lo han cambiado este verso, porque antes decía diferente. Segunda de Corintios 12:2. Quiero que lo vean. Segunda de Corintios 12:2. Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Eso dice el apóstol Pablo. Esto da a entender entonces, queridos amigos, que existe 3 cielos. Por eso el anterior versículo decía los cielos de los cielos de los cielos. Y el apóstol Pablo lo confirma y dice que él fue llevado. Conozco a un seguidor de Cristo, o sea, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, o si él fue arrebatado al cielo para ver la gloria de Dios. Entonces, Dios creó prácticamente los cielos y los cielos. En su trono, en su morada, esto no lo puedo explicar aún porque no está acá. Simplemente dice que Dios creó de forma los cielos, que tiene una connotación dual, o sea, de dos, dual, que son nuestro universo, nuestros cielos de nosotros y los cielos del universo, pero no precisamente de la morada de Dios. Eso es lo que está explicando la palabra de Dios, que Dios creó de absolutamente nada los cielos y la tierra, y que lo crea y también lo sustenta. Entonces ya vimos el versículo de la Biblia del capítulo del Génesis capítulo 1, el verso 1. En el principio creó Dios los cielos, y ahora vamos a ver la tierra, la nuestra tierra. También fue creada en ese momento de la eternidad, que nosotros no tenemos fecha, pero cuando venga Cristo Él nos lo va a contar todo. Él va a descubrir muchos misterios. Por eso, por fe ahora, por fe sin ver, nosotros creemos en Dios, creemos en su creación, pero cuando Él venga, Él va a premiar nuestra fe y va a recrear esta tierra, la va a restaurar como cuando Él la creó en el principio, para que podamos vivir en ella. Y nuestros ojos lo van a ver, y no vamos a decir me lo contaron alguien, sino que nosotros mismos lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver el siguiente. La tierra dice que también la creó. Vamos al diccionario entonces, para ver esta palabra de la tierra. Vamos a ver al diccionario. En el diccionario vamos a ver los cielos y la tierra. Vamos a ver acá qué significa tierra. Tierra viene de la palabra hebrea, perdón un momentito, de la palabra hebrea eretz, que significa, esta viene también de una raíz que no se usa, que probablemente significa ser firme, o sea, tierra firme. La definición de eretz significa tierra completa o partitivamente una tierra, ¿no? También se tiene una connotación de que significa campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio. O sea, nuestra tierra que nosotros habitamos físicamente, esa fue también creada por Dios. Entonces está bonito ese verso que dice: en el principio creó Dios los cielos y la
tierra. Ahora vamos al verso 2. Y ahí hay un espacio. Quiero explicarte esto del espacio que ahí lo he puesto para que lo veas ahora, en esto lo entiendas mejor. Dios eterno, esta es la recta que tiene ambos sentidos, pasado y futuro. Dios eterno en algún momento de la eternidad creó los cielos y la tierra. Eso es lo que te está diciendo el verso 1 del capítulo 1 de la Biblia. Los cielos y la tierra. Vamos a seguir entonces. Vamos al verso número 2. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Yo quiero ver esto, lo que significa de la tierra, que era un caos total, aunque otras versiones lo traducen diferente. Vamos al diccionario. En el diccionario vamos a encontrar lo que significa esta palabra. En la Reina Valera dice, y la tierra estaba desordenada, ¿no? Desorden total, ¿no? Otras Biblias le dicen un caos. Vamos a ver qué dice. Significa, primero la palabra, déjeme ver los cielos, a ver, creó Dios la tierra. Bueno, sí, la tierra. Vamos a ver la tierra. Ya lo vimos, la tierra. La tierra estaba... Vamos a ver qué significa estaba. La palabra estaba viene de la palabra hayá, de la palabra hebrea hayá. La palabra hebrea hayá es una raíz primitiva de otra palabra, ja. Esta palabra hebrea hayá significa existir o llegar a ser o tener lugar, con énfasis. Aconteció, andar, bendición, caer, carecer, cazar, causa, cobrar, cometer, conducir, conseguir, constituir, continuar. O sea, la tierra llegó a ser un caos. Hay un verso en la Biblia que no lo tengo acá, que dice, cuando Dios, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon y el enemigo fue lanzado a la tierra. Y una vez que fue lanzado a la tierra, el enemigo por no decir, se vengó de Dios y empezó a tratar de destruir nuestro planeta. Entonces, esto significa que la tierra vino a ser un caos. ¿Por culpa de quién? Por la rebelión. ¿Por la rebelión de quién? De Satanás. Vino a ser un caos. Este también es un símbolo de nuestras vidas, como ahora que son, ¿no? Nuestra tierra es un caos prácticamente, ¿no? La tierra es un caos, es un sustantivo para la tierra, es un sustantivo femenino. Y recuerden que la iglesia de Cristo es pues femenino, ¿no? Es la mujer pura y la cabeza es Cristo. Entonces la tierra aquí es un simbolismo de lo que somos nosotros. Llegó a ser un caos. ¿Por qué? Por el pecado. Y luego vamos a ver qué significa tierra. Acá en el diccionario, la palabra tierra, o sea, nuestro lugar. Tierra, ya lo vimos o no todavía. No, tierra viene de la palabra tejón, que es una palabra femenina, dice. Perdón, acá no, me estoy confundiendo un momentito. La tierra, acá está.
está. Ya vimos la palabra tierra, que significa Eretz, que es la tierra, el campo, lo que nosotros físicamente conocemos como tierra. Pero estaba, según la palabra hebrea estaba, viene de la palabra hayá, que significa existir o llegar a ser. ¿Llegó a ser qué? ¿Qué llegó a ser la tierra en ese tiempo, después de la creación? Porque hay un punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un espacio. Después la tierra llega a ser, porque la caída de Satanás, que viene a hacer a la tierra, la destruyó. ¿Qué hizo en la tierra? De tal manera que Dios viene para restaurar la tierra y crea al hombre. Miren, y la tierra llegó a ser desordenada. Vamos a ver la palabra desordenada. La palabra desordenada viene de la palabra hebrea tohu, que significa estar desolada, como un desierto, una cosa que no sirve. Y cuando trabaja como adverbio es en vano, o sea, nada, no tiene valor. Y también significa soledad, vacío, vanidad, vano, yermo, asolamiento. Llegó a ser, porque está en pasado. Entonces, ¿por qué dice que la tierra llegó a ser? Bueno, yo estaba orando a Dios y pensando en esto, ¿no? Y yo imagino que cuando en el verso de la Biblia de Apocalipsis, que dice, hubo una gran batalla en el cielo. Déjenme buscarlo acá el verso. Eso lo vamos a ver en la Biblia. Les voy a poner la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, si mal no recuerdo. El capítulo 9. De lo que hubo en la guerra en el cielo. Primero les voy a poner el verso y luego les voy a poner el diagrama. El 7 dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, o sea, Miguel es Cristo, combatieron contra el dragón. Y sus ángeles, el dragón es Satanás. Y estos le hicieron frente. El 8 dice: pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El 9 dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Para mí, que como la tierra estaba todavía deshabitada, el enemigo fue desalojado del cielo, de donde se reveló, donde vivía juntos. Era un querubín que estaba en la presencia de Dios y se reveló, y Dios, hubo una batalla y fueron arrojados del cielo, y como no tenían un lugar a donde ir, tomaron posesión de estos lugares de la tierra, ¿no? Y la llegaron prácticamente a destrozar. Por eso la tierra llegó a ser destrozada, dice, desolado, vacío. Yo no sé qué habrán hecho, pero lo malo, lo que Dios está explicando acá, que hubo en ese espacio que dice, y la tierra estaba desordenada, o sea, tohu, desolada, de superficie, cosa que no vale, llegó a asolarse por obra de Satanás. Y luego dice desordenada y vacía, o sea, estaba vacía, porque no había creación, eso es obvio. Bohu significa vacía, de una raíz que no se usa, que significa estar vacío. Entonces, vacío es sin habitantes, sin plantas, sin nada, una ruina indistinguible, dice. Así llegó a ser. ¿Por qué? Vamos a ver el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Vamos a ver entonces como un pequeño resumen antes de pasar al otro versículo, porque ya voy a terminar. Dice pues que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso dice en Génesis capítulo 1, verso 2.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso dice acá, y la tierra era un caos total. ¿Cómo va a ser un caos si Dios la había creado antes? ¿Cómo llegó a ser un caos total? Las tinieblas cubrían el abismo. Y ya vamos a ver qué significa tinieblas. La tierra es algo femenino, era como su iglesia, pero en ese tiempo no había humanos. Pero ya era un símbolo de nosotros. Y llegó a un caos total porque hubo una rebelión en el cielo y llegó a los enemigos de Dios, los ángeles malos, la estaban destrozando la tierra y estaban las tinieblas de forma simbólica también, ¿no? Y las tinieblas cubrían el abismo. Vamos a ver qué significa tinieblas cubriendo el abismo. En el diccionario hebreo. Ya vimos desordenada, vacía y oscuridad. Vamos a ver qué significa oscuridad o tinieblas. Viene de la palabra hebrea kahoshek. Kahoshek. Oscuridad, tinieblas, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tinieblas. O sea, vinieron acá a vivir los diablos en nuestro planeta. Eso es lo que yo estoy pensando, ojalá que no me equivoque. Lo dejaron un caos total, pero también esto puede ser una profecía, un simbolismo a lo que iba a pasar en nuestro planeta, porque después vino el enemigo y tentó a Adán y Eva, pero esto está diciendo antes de la creación. Y ya les dije, cuando Dios crea, no crea algo que lo crea a medias o lo crea pues miserablemente, como acá dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas, o sea, tiniebla, muerte, ignorancia. Prácticamente cuando a Satanás pecó en el cielo, fue arrojado del cielo y ¿qué trajo? Trajo la muerte, entró la muerte al universo, ¿no? Y trajo destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Luego vamos a ver el otro, que la oscuridad en la tierra, ¿sobre qué? Esta palabra viene lo mismo que 59:20, usado como preposición en singular o plural, a menudo con preferencia o como conjunción con partícula siguiéndole. Encima, sobre, arriba. O sea, las tinieblas estaban sobre la tierra. Y vamos a ver sobre la faz. Acá vamos a ver la faz. ¿Qué significa faz? Viene del hebreo panim, que significa, es un plural, pero siempre como singular, siempre el hebreo es así, ¿no? Puede ser confuso, pero no es confuso, es normal. Dice, de un sustantivo que no se usa, panedé, que significa cara, como la parte que da vuelta, usada con una gran variedad de aplicaciones, tanto literal como figurativo, también con preposición preferida como preposición antes, etc. Y significa abierto, delante, agrandar, anterior, antiguamente, aspecto, bajo, cara, o sea, es la faz, ¿no? Sobre, o sea, la apariencia, la cara, sobre la tierra había tinieblas. Y tinieblas también significa pecado, o sea, Satanás estaba ahí destrozando la tierra. Entonces, bueno, ahí está, sobre la faz del abismo. Ahora vamos a ver qué era abismo. ¿Por qué había abismo ahí en la tierra? Abismo viene de la palabra hebrea tehom, que significa como masa de agua que sube. O sea, la tierra estaba como que tenía como unas profundidades, como si fuera el mar, ¿no? El mar tiene su abismo para dentro. Las fosas marianas son la parte más profunda del mar. Pero eso lo podemos ver, no se ve tan tenebroso como acá lo describe. Dice abismo,
como masa de agua que sube específicamente lo profundo, el mar principal o la provisión de agua subterránea, abismo. Eso es lo que significa. Sobre el abismo, sobre la cara del abismo había tinieblas. Eso es lo que está diciendo. O sea, Satanás estaba viviendo ahí. Se interponía entre la tierra, la oscuridad estaba entre la tierra y Dios prácticamente, ¿no? El enemigo ahí había ganado terreno. Entonces viene Dios y que vamos a ver qué es lo que hace Dios. El siguiente verso, eso nos está hablando entonces figurativamente de la caída de Lucifer antes de la creación del hombre. Luego vamos a ver, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios volaba sobre la faz de las aguas. Vamos a ver el Espíritu de Dios. El Espíritu viene de la palabra hebrea ruach, que significa viento, o sea, es una definición de viento, por semejanza aliento, el aliento, una exhalación sensible e incluso violenta. Figurativo es una figura también de vida o de ira insustancial por extensión, de la región del cielo, por semejanza y espíritu, o sea, por extensión, región del cielo significa, es el ruaj, por semejanza, espíritu, pero, o sea, y por semejanza del espíritu con el viento, pero solo de un ser racional, no de un animal, solo de un ser racional. Incluye su expresión y funciones, por eso el Espíritu Santo es representado por el ruaj, que tiene expresión y funciones. En definitiva, aire significa aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo. Acá nos está diciendo que el espíritu ruaj, con inteligencia, expresión y funciones, y que también es aliento de vida, ¿qué estaba haciendo? Vamos a ver, ¿y este espíritu de quién era? Según este espíritu era de Dios, por eso acá dice el espíritu y el espíritu de Dios. Y Dios ya vimos el ruaj de Elohim o Elohim. Elohim es Dios. Entonces, ¿qué hacía? Esta es una palabra bonita que le he encontrado, Rakahab, que significa que estaba tranquilizando ahí, ¿no? Estaba como una gallina, como dice en la Biblia, Dios junta a sus pollitos a su gente como una gallina junta a sus pollitos y los incuba, los empolla, ¿no? Y el Espíritu de Dios estaba ahí sobre las faz de las aguas. ¿Qué hacía? No estaba en la faz del abismo, estaba en las aguas, que dice que la estaba como empollando, como incubando o moviéndolo. En otras palabras, la estaba haciendo, empezando a trabajar en esa oscuridad, empezando a darle forma, empezando a trabajar el Espíritu de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Mostrando su amor en la tierra, en una tierra vacía, desordenada, una tierra que no tenía forma, y estaba con tinieblas, la oscuridad, y Dios viene, tiene misericordia y se pone a trabajar ahí. Eso es el Dios que debemos adorar, el Dios que adoramos, el Dios creador, lleno de amor, lleno de misericordia. Entonces, ¿qué hacía? Vamos a ver unos versos muy bonitos que yo he encontrado para complementar esto en la palabra de Dios. Miren lo que dice estos versos tan lindos de la palabra de Dios. A ver, ¿dónde está? Acá lo tenía. Ya vimos lo desordenado que estaba. Jeremías ya Salmo 91, 1 al 3.
Salmo 91, 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Dios, es tan bella e inmensa. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El 2 dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Qué lindo, querido amigo. O sea, Dios acá en el Salmo es comparado como una ave que cubre, que nosotros nos cobijamos bajo sus alas y encontramos refugio. Yo no sé si has visto una gallina cuando tiene sus polluelos y ve peligro, los llama y ellos corren a cobijarse en sus alas y ella los cubre y es posible, si es posible, ella muere por cuidar a sus polluelos. Así también es el amor de Dios. Eso es lo que quiere decir el versículo de acá de Génesis capítulo 1, el verso 2. Dice que la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Empezaba a trabajar como con tanto amor, como una gallinita revoloteaba, rebosaba de amor, ¿verdad? Y esta palabra del Espíritu de Dios, el Ruach, significa pues aliento, sensible o violento. Es en sentido figurado, significa vida, insustancialidad. Dios no está sujeto a ser sustancia. Y por extensión una región del cielo. Por semejanza el espíritu, pero solo de un ser racional, incluyendo su expresión y funciones. Y cuando se trata del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ahora vamos a ver, se movía, dice. La palabra moverse, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Vamos a ver, el Espíritu de Dios dice que se movía. Acá lo han puesto volaba, pero vamos a ver que en realidad si es Rakahab, se movía o temblaba sobre la faz del abismo. Esta palabra Rakahab viene del significado de Rachahab, que significa ablandarse, relajarse. Su origen viene de una raíz primitiva que significa meditar. Por implicación, estar relajado. Es un aleteo, una sacudida, un movimiento, y ya les leí. Vamos a ver Lucas 13:34, otro verso bonito acerca del Espíritu de Dios, cómo trabaja por amor a nosotros. Lucas 13:34. Miren lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Eso es el amor de Dios, eso es el Espíritu de Dios, que te ama, me ama incondicionalmente, que nos quiere abrazar con sus alas de amor, ¿no? Cuidar, proteger del caos de nuestra vida, así como la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz, la cara del abismo, dice, de las profundidades, de las aguas ahí oscuras. El Espíritu de Dios empieza a revolotear, empieza a acariciar, en otras palabras, la tierra para recrearla. Eso es lo que Dios hace en tu vida y en la mía. No le puedes decir, no podemos decirle gracias, Dios, por todo el amor que nos das.
¿Y por qué sobre la faz de las aguas? Vamos a ver aguas en el diccionario, las aguas. Agua significa maim. Es una palabra también dual de un sustantivo primario pero usado en sentido singular, o sea, ¿cómo es el hebreo tan lindo? ¿Qué significa agua? En figurativo también significa jugo, por eufemismo orina, semen, agua, bañar, corriente, manantial, mar, orina, regar, río, vado. O sea, Dios, nosotros somos un símbolo del agua. Los pueblos, muchedumbres son mar. Y acá también como una profecía para nosotros, ¿no? Como el Espíritu Santo nos acaricia, nos cubre como una gallina. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ruega con gemidos indecibles para nosotros ser salvos. Lo voy a buscar este verso. Se encuentra en Romanos 8:26, que es muy bonito para que entendamos cómo el Espíritu de Dios trabaja, así como trabajó en un planeta desolado como nuestro planeta, cómo el Espíritu Santo trabaja. ¿Trabaja para qué? Para que nosotros podamos no perder nuestro derecho al árbol de la vida nuevamente, porque ese derecho fue quitado por la paga del pecado. Pero Dios vino a rescatarnos y justamente la otra semana se cumple un aniversario más. El día viernes 14 de Nisan del calendario hebreo se cumple un año más de la muerte de Cristo, que vino a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Romanos 8:26. Miren lo que dice. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando tú estás solo llorando, con tu vida arruinada y en caos y vacía, dobla tus rodillas y aunque no sepas pedir, hay alguien que está de rodillas contigo y llorando y suplicando por ti. Acá dice que es el Espíritu Santo. Intercede por ti, por mí, con gemidos que no se pueden expresar con palabras. No está por ti intercediendo la Virgen María, no está por ti intercediendo el Papa, ni el pastor, ni tu familia, ni nadie, sino es el Espíritu Santo, es Dios mismo que está intercediendo, rogando, suplicando. No estás solo. Cuando dobles tus rodillas, recuerda, nunca estás solo, estás con el Espíritu Santo. Vamos a casi terminar. Y dijo Dios: sea la luz. Génesis 1:2. Creo que nos vamos a quedar, queridos amigos, aquí. Y la tierra estaba en un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quédate con este verso bonito de, de Romanos capítulo 8, verso 26. Lo voy a volver a poner, ya es tarde, para que pienses que tú no estás solo. Si tú hayas hecho lo que hayas hecho, hayas caído a lo más profundo del pecado que solo tú sabes, y Dios y alguien más, pero recuerda que hay un Dios de amor y que cuando doblas tus rodillas pidiéndole a Dios perdón, misericordia, hay alguien que ora por ti y Él nunca te va a defraudar porque Él también llora juntos contigo
Y si no sabes orar, pues hay alguien que ora por ti. Es el Espíritu Santo quien intercede por ti y por mí, por nosotros, con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y hay otra versión tan bonita que dice que el Espíritu Santo llora con gemidos indecibles, gime por ti. Has llegado al punto de gemir, pedirle a Dios un nuevo corazón, que te perdone tus pecados, si no lo has hecho, pero hay alguien que lo está haciendo. Y es necesario que doblemos nuestras rodillas, entreguemos nuestro corazón a Dios y le digamos: Señor, perdóname. Porque el último llamado de Dios a nuestro planeta es en Apocalipsis 14, el verso 6, si mal no recuerdo, dice: vi a un ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el verso 7 dice: y gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Querido amigo, hay que adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. No adores criaturas, deja ya la televisión, las películas, las novelas, los placeres mundanos de este mundo, cortos en placer, que te van a llevar por el camino amplio que te lleva a la perdición, y muchos son los que se pierden. Pero refrena tu vida, obedece a Dios, guarda los 10 mandamientos que incluye a Dios, guardar sus mandamientos. Y también adora al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿Y quién es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales? Dios, Jesucristo. Dios a través de Jesucristo su Hijo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, te entregamos nuestro corazón. Bendícenos. No nos abandones de tu mano poderosa. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Te aceptamos, te entregamos nuestro corazón. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.